Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de local y esta noche, bueno, obligadamente tenemos que analizar lo que ha pasado en las PASO que se llevaron a cabo el domingo. Para ello tenemos invitados que nos van a ayudar a interpretar los resultados y las posibles repercusiones que pueden tener. Luego de los auspicios estaremos con nuestros invitados de hoy. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Hugo, muy buenas noches para los televidentes. Bueno, el análisis que ha dejado estas PASOs, la sorpresa que a lo mejor ha generado la diferencia de votos a favor de la fórmula de Fernández Fernández sobre la de Mauricio Macri y la de Pichetto. Sorpresa porque a lo mejor no se especulaba, ninguna encuestadora o nadie especulaba con una diferencia tan abismal, diríamos. Sí, sobre todo en la atmósfera que vivimos aquí en Córdoba, quizás no nos permitía ver la atmósfera a nivel nacional más amplia, ¿no? Sí, Pero bueno, vamos a analizar con las visitas a ver qué es el punto de vista de ellos. Claro, periodistas y también representantes de algunos de los sectores que participaron de las elecciones. El primer bloque con periodistas, con colegas. Hemos invitado a Alejandra Einstein, quien es periodista y directora de Otro Punto, y a Rubén Darío Ramón, periodista de Somos Río Cuarto y también director de Radio FM Libre. Buenas noches y muchas gracias por venir. No, buenas noches, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Gracias. Bueno, la pregunta ya está dada, ¿no? O sea, le vamos a dar paso a la dama. Primero las damas. Bueno. Nos van a tratar de machistas por eso ahora. Exacto. Bueno, pero la galantería no tiene por qué ni la caballerosidad criticarse, ¿no? Indudablemente impactados con el resultado. Me parece que todavía estamos en los primeros días como para ver qué reacción va a tener tanto el gobierno como la oposición, que creo que ninguno de los dos esperaba semejante diferencia. En lo personal yo fui a votar con poca expectativa hacia los dos partidos mayoritarios. Creo que hoy por hoy ninguno de los dos, por distintas razones, no me impulsan a ir a votar con una alegría extrema, diciendo este voto vale y vamos a salir adelante. En el caso de Macri, porque me parece que todo lo que prometió, lamentablemente, no lo pudo cumplir o no lo supo cumplir, o es el modelo que él persigue, entonces castigó duramente sobre todo a la clase media. Y en el caso de la fórmula donde Cristina es la candidata a vicepresidente, en lo personal creo que es dañina y bandida, entonces no creo que ella nos pueda conducir a ningún lugar bueno. Pero el resultado me sorprendió y creo que gratamente, porque creo que la abultada diferencia conseguida por la fórmula Fernández es mérito de Alberto Fernández, que me parece que es un dirigente de otra categoría, a pesar de haber integrado el kirchnerismo en su momento. Creo, me da esperanza a que no sea un títere o un monigote por parte del kirchnerismo o de la cámpora, y que va a poder dar su impronta, su personalidad. Es un hombre con experiencia, sabe de qué se trata el poder, no va a ser la primera vez que lo tenga. Entonces puede ser que si se repite el resultado en octubre, como que se acomodaron las cartas y hace ver las cosas un poquito mejor. Fundamentalmente la diferencia que ha logrado Fernández hace pensar que es poco probable pueda darse vuelta en la elección del 27 de octubre. Eso como primer lectura y rápida lectura. No sé si podrá mantener la diferencia o no, poco importará, le bastará con asegurarse la mayoría como primer objetivo.
Si eso no se logra, veremos en qué escenario se desarrolla el desempate, ¿no? Lo cierto es que esta diferencia claramente pone de manifiesto que a nivel país existe un claro descontento con la actual política del presidente Macri. A nadie escapa cuando observamos el mapa, está todo pintado de celeste, solo aparece Córdoba y lo que hizo Rodríguez Larreta en Capital, ¿no? Reteniendo como jefe de gobierno porteño. Todo lo demás es celeste. Bueno, si no se puede ver eso o no se quiere ver eso, se está negando la realidad. ¿Por qué se llega hasta esa situación? Y claramente por el bolsillo de la gente, es mi humilde opinión. Demos una vuelta por el centro de Río Cuarto. Se alquila, cerrado, 2, 3 locales abiertos en una misma cuadra. 16 meses consecutivos que mide el centro comercial de Río Cuarto de caída en las ventas. Y eso llevado a los puestos de trabajo que han quedado en el camino, gente que ya no tiene cómo pelearla y entra en la desesperación, evidentemente, ¿cómo no va a repercutir a la hora del voto? Claro, estamos en una provincia donde Macri ganó 7-3 en la última. Ese 7-3 ahora se ha acortado en la ciudad a 10 puntos, más o menos también lo que sucede a nivel provincial. Se mantiene una fuerte presencia de el modelo que tiene que ver con el campo y con el agro. Eso también hay que reconocerlo. Pero aún en estas circunstancias es imposible tapar lo mal que le está yendo a la mayoría con este modelo. Porque, perdona, Darío, no solamente se pintó de celeste, sino que se pintó de muy celeste. Las diferencias en algunas provincias son el 60% y 20 o el 53 y el 31. Es decir, que no es que votó el núcleo duro kirchnerista para volver. Votó esta clase media, este voto que generalmente no es cautivo, claro, que no es cautivo a ningún partido político, no es cautivo de Macri cuando sacó el 70% en Córdoba, ni es cautivo del peronismo, sino que se va moviendo de acuerdo a lo que va viendo en los 4 años de gobierno entre elección y elección. Córdoba, ¿por qué es una isla, digamos, esa diferencia? Porque si es netamente agropecuaria, Santa Fe es un ejemplo, diríamos, y allí triunfó el Frente de Todos. Yo creo que en Córdoba pasaron muchas cosas. Primero, el radicalismo, aunque no jugó fuerte en esta elección, sigue prestando estructura para que Juntos por el Cambio siga con algún peso. Y después me parece que esta no jugada o confirmación del gobernador Schiaretti en decir apoyemos a Fernández, sino liberar el voto de los cordobeses, también es una señal para este resultado. Pero sobre todo a mí me parece que Córdoba y Río Cuarto, y esto lo digo yo ya no como periodista sino como cordobesa y como riocuartense, Cristina nos trató muy mal cuando fue gobierno. No es mentira que Juan Llure diga nosotros recibimos 40 millones en el mismo tiempo en que Villa María recibió 1.200, ni siquiera la mitad. No cumplió ninguna de las promesas que hizo Néstor Kirchner cuando vino a Río Cuarto, y esto con Río Cuarto, pero con la provincia hizo exactamente lo mismo. No puede ser que tanto De la Sota como Schiaretti tengan esta actitud y que todos los cordobeses nos equivoquemos con el maltrato. De hecho, vino Fernández a Río Cuarto y pidió disculpas a los cordobeses, claro, por si había habido algún tipo de discriminación. Terminaron en la justicia, ¿no? Reclamando la coparticipación de Córdoba. Sí, no es que la provincia se aisló, sino que la aislaron, digamos, ¿no? O sea, quizás eso también. Pero recién vos, Rubén, tocabas el tema de Río Cuarto. Basta con andar por Río Cuarto y ver los comercios cerrados. ¿Y por
¿por qué en Córdoba, o sea, aparte de este aislamiento, por qué los votos fueron a Fernández Fernández? ¿Por qué no fueron a Fernández Fernández? Bueno, un poco coincido con Alejandra. Porque, digamos, por la parte no de Cristina, se supone el anticristinismo, pero en todo el país fue, digamos, como que el que le suma es Aníbal, Exactamente, Alberto Fernández a la fórmula, ¿no? ¿Por qué en Río Cuarto no se dio eso pese a la crisis que también estamos viviendo como cualquier argentino, ¿no? Bueno, de aquel 7-3, hoy la diferencia es de 10 puntos, o sea, hay un achicamiento. A eso hay que sumarle que Hacemos por Córdoba también jugó lo suyo, sacó un 20% en la lista de diputados, lo que lo leen como muy positivo de cara al 27 de octubre. Si se lleva a eso, uno hace una traspolación, estaría manteniendo las dos bancas que hoy tiene. Sí. Bueno, eso es una forma también de menguar la potencialidad de una elección que ya sabía compleja el kirchnerismo, Alberto Fernández, el Frente de Todos, como se lo quiera llamar. Claramente es una provincia compleja por toda esta multiplicidad de cosas que nombramos. Entonces, si vos le preguntás a cualquiera, y te van a decir que están satisfechos con haber perdido la provincia de la manera en que se perdió. Porque 4 años atrás fue una paliza la manera en que perdieron. Lo de hoy los acerca más y será cuestión del candidato. Me parece que en estos 2 meses o de aquí a octubre claramente lo vamos a tener más de una oportunidad, redoblando la apuesta del convencimiento. Hay que venir y poner la cara y decir pido disculpas, porque en definitiva, si bien él fue artífice de los primeros tramos del kirchnerismo, la pelea grande ya no estaba, fue de Cristina. Claro. Con De la Sota, con Schiaretti. ¿Y, bueno, ¿y los votos son de Cristina o son del propio Fernández? Yo creo que la impronta de Fernández ha quedado a la vista. Terminó no tenía ni un voto, digamos, antes de la Claro. postulación no tenía ningún Claro, voto. porque si uno analiza, Cristina estaba en torno al 30%, Sí. ¿no? Sí, sí. El núcleo duro que se habla del kirchnerismo que la seguía, pero no convencía al resto. Acá hay un mérito, me parece, sustancial de Fernández, que ha inclinado esa balanza, sin ser un tipo el más simpático de todos, sin tener un perfil de llegada directa desde lo humano, pero quizá tenga otras cosas que seducen. Insisto, no sé si es más la figura del candidato o la desesperanza de lo que no pudo construir Macri en el pueblo. Eso yo quería decir que por ahí las elecciones es un conjunto de cosas, no solamente Sí, una. claro. Yo creo que primero el peronismo fue junto en esta oportunidad. Recordemos que la otra vez Massa se había cortado solo, entonces juntos habían hecho entre Scioli y Massa un 50, llegaban a un 50%, pero los votos divididos le permitió ganar a Macri. Bueno, van todos juntos. Y después está la gente desilusionada con Macri, que no lo quiere espantada, no lo quiere volver, no quiere que siga, encima con la promesa de que lo que hizo lo iba a hacer ahora más rápido todavía. Entonces, más rápido la inflación, más rápido el tarifazo, más rápido todas las promesas. A mí me había gustado una promesa muy interesante de Macri, que era apoyar a las producciones regionales. Están destrozadas. ¿Te das cuenta que yo digo, toda esta plata que introdujo el Fondo Monetario Internacional al país fue la timba financiera? No hay forma de levantar un país donde alguien gana más comprando dólares o poniendo la plata en plazo fijo que comprando una pequeña máquina para producir o para vender algo. Entonces me parece que se quedó con todo a mitad de camino. Él dijo que iba a pelear con la corrupción, pero ese núcleo duro que él tiene de jóvenes empresarios, yuppies, que no escuchan a nadie, no escucharon a sus socios, que fue el radicalismo en todo este tiempo. Bueno, no hicieron nada para mejorar la situación de la gente. Iba a disminuir la pobreza, aumentó, iba a abrir iba a abrir fuentes de trabajo,
cada vez hay más. El empleo el negro sigue. Y con esos indicadores, ¿qué resultado podía obtener? Hablemos de sacrificio, que es algo que él nos pedía a todos los argentinos. Unos años claro. más uno está dispuesto a lo mejor a sacrificarse. La clase media no cambiar el auto, no, pero si vos no cambias el auto, te quedás sin obra social, dejas de comprar remedio, ya te cuesta pagar la cuota del colegio y tu calidad de vida se deteriora y no ves que ellos tomen actitudes o decisiones políticas que digan, bueno, el sacrificio lo estamos haciendo todos, entonces vale la pena hacerlo, pero no, ellos seguían jugando, enriqueciéndose, jugando con la plata en los mercados, en los famosos mercados, que bonos, y la gente cada vez peor. ¿Este resultado a Córdoba nos tiñe más de isla o no, o nos puede llegar a acercar? Porque también, recién ustedes bien decían, en todo el país pintado celeste y Córdoba de amarillo. Es una excelente... Y habría que ver si nos viene bien o nos viene peor eso, ¿no? Es una excelente oportunidad para ir en busca de la Argentina que me parece la mayoría queremos, ¿no? Y los que tienen que dar el ejemplo concretamente son nuestros dirigentes. Es una excelente oportunidad para que Alberto Fernández, si se confirman estos datos, que son abrumadores hoy claramente, para que lleve adelante lo que ha dicho en campaña. Ojalá lo pueda concretar. Uno toma contacto con dirigentes provinciales y también ratifican esto y dicen, ojalá no se cometa el error del pasado. Pero la jugada del gobernador que recientemente electo, la jugada política, digamos, puede ser un mal movimiento de pieza, ¿no?, por parte del gobernador actual, salvo que esa grieta se cierre muy rápido. Bueno, a ver, ahí está la expectativa. Normalmente en política se pasan facturas. Ojalá se piense primero en el país y después en las jugadas políticas. Bien, Sí, cortito, sí. No, insisto con lo que dice Rubén. Yo creo que lo fundamental es que los dos cumplan la promesa de que desaparezca la grieta y busquemos por lo menos los principales puntos en los que hay que trabajar para pensar en un país mejor. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos dieron un presente, un Malbec de Supermercado Sanz. Bueno, muy bien. Bárbaro. Nos anotamos así, nos siguen invitando. Muchas gracias. Gracias y buenas gracias noches. por la visita. No, gracias. Nosotros vamos a marcar la primera pausa, ya regresamos. Análisis de las PASO y en este caso vamos a presentar a nuestros próximos invitados, Osvaldo da Costa, dirigente del Frente de Todos, y Humberto Benedetto, quien es parlamentario del Mercosur. Buenas noches y muchas gracias por venir. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Recién eran periodistas, una visión periodística. Ahora queremos saber la visión política, el análisis político que hacen Y también de estos... representantes de la comunicación, digamos. Y también, sí, representantes de la comunicación los dos, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuál es el análisis de cada uno de ustedes desde la óptica del resultado de las primarias? Primero los ganadores, que corresponde. Bueno, muchas gracias. En realidad creo que lo que ha desnudado este resultado electoral ha sido de alguna manera un descontento social, particularmente con la política económica y fundamentalmente con el rumbo político elegido por el gobierno nacional. No se había expresado antes, quizás porque hubo momentos de cierta bonanza que alcanzaron algunos sectores de la comunidad, pero no a todos, pero en los últimos tiempos, indudablemente, después de una inflación anual que bordeó el 55-60% en algunos casos, después de la desaparición de un número significativo de pequeñas y medianas empresas, de la pérdida del trabajo registrado y después incluso de que hayan fracasado los dos elementos por los cuales el propio presidente de la Nación pidió que ser evaluado concretamente, que iba a ponerle coto a la inflación
y en segundo lugar que el desempleo iba a caer, o la pobreza concretamente, iba a descender concretamente en nuestra sociedad, bueno, no sucedió nada de ello, y creo que la gente de alguna manera manifestó hasta en cierta forma un hartazgo frente además a la insistencia de volver a plantear que este camino que ya se reconoce como equivocado tiene que seguir siendo recorrido y aún más rápido, según lo dijo el propio Macri frente a Vargas Llosa. Humberto, el análisis que hacen ustedes de esta derrota, que no sé si la esperaban con tanta diferencia. Seguramente que no, sobre todo por los números que teníamos o que veíamos en la ciudad y en la provincia, y al no tener información de qué pasaba en el resto del país, obviamente que fue sorprendente. Sorprendente la diferencia, no que haya salido primero la fórmula Fernández, porque eso sí sabíamos, la discusión era por cuánto. Bueno, me parece que hay distintos análisis que pueden hacer con esto. Cuando uno va a las reuniones en Montevideo del Parlamento del Mercosur, el resto de los países nos preguntaban cómo es posible que hubiera posibilidades que regresara Cristina Fernández de Kirchner, y la pregunta que otros nos hacían, cómo es posible que pudiera ganar con la situación económica que había el actual gobierno. Entonces era una elección fundamentalmente atípica, porque eso no ocurre habitualmente, pero creo que cuando hay una derrota o un triunfo, hay méritos de quien gana y desméritos de quien pierde. Me parece que el gobierno nacional, la pregunta es cómo se lograron los 17 restantes, porque 33 y 33 hace desde 2015 que ambos espacios políticos tenían su núcleo duro. El desafío era obtener el 17 restante, que no pertenecía al kirchnerismo clásico, ni tampoco al macrismo clásico. Ahí me parece que el gobierno cometió un gran error político. No aprendió a sumar. Cuando en el 2017 se logra un triunfo importante y una derrota a la líder natural del kirchnerismo, el gobierno se encerró en sí mismo y se conformó con el 33 y no se dio cuenta que para llegar al 50 hace falta sumar más sectores o mejorar la economía o dar una batalla cultural que hiciera que la gente, aún con problemas, se animara a continuar un rumbo que ellos están convencidos y estaban convencidos que era el correcto. Ahora, las batallas culturales no la pueden dar comunicadores, la da la política. Y este gobierno a la política la ninguneó durante estos 4 años. Tras lo cual, mientras los cuadros políticos de la oposición fueron hablando con la gente, discutiendo, planteando que el modelo del gobierno actual es el incorrecto, nosotros no tuvimos la misma vocación, porque no nos sentíamos desde la política contenidos en esto, que te dijeran lo único que hay que hacer es fiscalizar, hace que vos tengas pocas ganas de ir a discutir casa por casa y convencer a ciudadanos que este modelo económico es el que deberíamos seguir porque entendemos, y honestamente lo entendemos, que es el modelo económico que el mundo está llevando adelante. Y que el modelo que se propicia del otro sector ocurre en menos lugares, digamos, y a esos lugares no les ha ido tan bien. Digo, pero sin la chicana previa, digo, con la convicción de cada uno y la buena fe de que el modelo que propone hoy Fernández y el kirchnerismo es lo mejor que le puede pasar a Argentina, y el modelo que nosotros decimos es el que mejor le puede pasar a Argentina, se merecía una discusión. Lleva 100 años en la Argentina esta discusión de todo modelo, digo, o más. Sí, pero bueno, estoy leyéndote lo que estás diciendo, pero me parece que estás diciendo que a su vez que ninguno de los dos dijiste que tenían méritos suficientes por lo que escuchas en el Palasur o las preguntas que te hacen. Claro, era raro. O sea, entonces que el que ganó por desmérito del otro. Y es probable, pero también con el mérito de sumar. A ver, la foto del triunfo estaba el senador, el que es cineasta... Pino Solanas. Pino Solanas, que los denunció durante 12 años.
a las mismas personas que estaban ahí. Estaba Massa, que los denunció durante 12 años, o 4 o 8. Estaba Fernández, que habló pestes del gobierno anterior. Estaba Libre del Sur, o que ahora ya no es más de Libre del Sur, pero Vicky Donda, que también tuvo grandes diferencias con el gobierno anterior. Y sin embargo, supieron convencer a gente que no tenía un rumbo común de converger en una... Es cierto que quizás de este lado la expulsión o el ninguneo haya hecho que se junten al frente, como ocurrió hace 4 años cuando los radicales que tenían como límite Macri terminaron confluenciando con Macri para ganar, porque a veces te une el espanto más que el amor. Pero ellos lo supieron hacer. Supo también Fernández no definirse en cosas centrales, mientras que el gobierno se definía todo el tiempo. Decir vamos a hacer lo mismo pero más rápido es tomar una definición. Fernández te dice lo que va a hacer y no te dice cómo. Después se verá. Quizá a lo mejor el peronismo en su pragmatismo resuelva los problemas y a lo mejor haciendo parecido a algunos elementos de este gobierno, pero seguramente el sindicalismo sabrá perdonar como lo hace habitualmente cuando el peronismo está en el gobierno. Pero no tomó definiciones fuertes y eso también generó una esperanza concreta. Creo que si bien el proceso electoral no ha terminado, o sea, falta votar diputados, senadores, porque no es que ya es presidente, digo, es una paso, y que obviamente los números pueden ser diferentes en la próxima, quizá las distancias sean menores o mayores, dependiendo cuánta avidez de poder tenga los sectores como de La Baña, que también provienen del peronismo, o de convicción. Digo, esto será que ver, pero me parece que casi no queda nada por raspar de la olla para llegar a una elección. Creo que o porque va a sacar más 45 o porque no va a tener o va a tener más de 10, el próximo presidente va a ser Fernández, por más que se pueda hacer algo. Y ya no hay tiempo para cambiar, porque cuando el gobierno quiso salir a sumar, terminó yendo por saldo y retorno y se quedó con Pichetto, que es una buena figura, pero era lo último que quedaba. Podría haberlo hecho con Massa cuando el peronismo en su conjunto, el peronismo federal, decía no hay 2019. En el 2017 todos dijeron no hay 2019, salvo el cristianismo, por así llamarlo, o el kirchnerismo. Ese era el momento para sumar. Y en vez de sumar se expulsó. Y bueno, si las cosas en economía no las hiciste bien, porque las hiciste a destiempo, yo coincido con Esper de que los 2 primeros, y lo he dicho en este programa, que los 2 primeros años fueron kirchnerismo de buenos modales. Y se perdió tiempo en reducir el déficit fiscal, en las cosas que el gobierno cree centralmente que eran importantes para mejorar la Argentina. Se perdió tiempo. Y si después que perdiste tiempo, estás justo en el proceso donde hay que sufrir lo que hay que sufrir para poder ir al puerto que se dice, y no sabes sumar, y no das la batalla política. Uno puede gobernar sin hacer política, pero no podés gobernar contra la política. Y me parece que eso afectó. Fernández, ¿o sí, fundamentalmente. Hacia Macri de la clase a ver, en primer lugar, me parece que lo que planteó claramente Alberto Fernández, después voy a hacer referencia, si me permiten, también a por qué de alguna manera el kirchnerismo pudo romper ese tercio que aparecía como un piso alto, pero al mismo tiempo como un techo muy próximo, muy bajo. Sí, sí. Voy a la... acá la discusión que de alguna manera quedó saldada ayer en esta elección, obviamente falta la del 27 de octubre, falta saber qué es lo que va a suceder durante el transcurso de todos estos meses. Son 4 meses en los cuales un gobierno da la sensación que se está yendo, pero al mismo tiempo está planteando como estrategia electoral redoblar esfuerzos para consolidar este camino. El propio Mauricio Macri le ha pedido a Alberto Fernández que se manifieste a favor de lo que él interpreta son los llamados de los mercados. Bueno, Alberto Fernández representa otra cosa. O sea, los intereses que representa Alberto Fernández son distintos a los que representa Mauricio Macri. Y creo que en el fondo esta es la discusión que comenzó a saldarse
en esta etapa el domingo último. En ese contexto, obviamente lo que tenemos que imaginar es un cambio de rumbo político, económico y de atención a los problemas sociales. No podemos, viendo la fragilidad de nuestra economía, no denunciada por el kirchnerismo, señalada hasta por los funcionarios más prominentes del Banco Mundial, estar sujetando las tarifas de los servicios públicos a los intereses de las empresas prestadoras de servicios públicos y atándola al dólar. Vemos la volatilidad del dólar hace de que sea imposible hasta prever y hasta analizar para el hombre común, para el hombre de la calle, para el pequeño y mediano empresario, incluso para el gran empresario, ya empezaba a ser imposible hacer previsiones a mediano y a largo plazo. Es decir, se está construyendo todavía una sociedad para pocos. Esta es la diferencia sustancial que va a haber entre este gobierno y el anterior. Entre este gobierno y el que viene. Porque la verdad, lo que estamos pensando es en un gobierno que no reniega de su pasado, pero está pensado para una situación que comienza a dirimirse a partir de lo que se encuentre el futuro gobierno el 10 de diciembre. Decía lo de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que hubo un gesto inédito en la política nacional, seguro, pero probablemente en América Latina no se conozca un gesto de esta naturaleza. Quien posee el núcleo mayor de votos, quien es el principal referente, invita a otra persona, que ha sido incluso su contrincante político, a encabezar la fórmula. No lo invitó a sumarse. Esta situación creo que es lo que comenzó de alguna manera a romper con muchos prejuicios que había respecto al kirchnerismo, y de esa manera se pudo empezar a avanzar e incluso transformar realidades políticas, electorales, que parecían absolutamente imposibles de modificar, como el de la provincia de Buenos Aires. Me atrevo a decir también, un poco en Río Cuarto algo se vio de eso, se aproximó el kirchnerismo a lo que históricamente lograba Cambiemos, o el kirchnerismo el Frente de Todos en este caso. Creímos que también se daba en la provincia de Córdoba, bueno, no fue en la medida que nosotros imaginábamos, pero se está avanzando hacia ese sentido. Creo que el kirchnerismo logró algo mucho más importante que una alianza electoral con sus antiguos adversarios. Logró conformar auténticamente un frente donde todos se sienten parte y donde el kirchnerismo es un elemento sustancial, insustituible, indispensable, pero no es hegemónico. Vamos a marcar una pausa, ya regresamos, continuamos haciendo el análisis de las PASO. Continuamos con nuestros invitados analizando la repercusión de los resultados de la PASO. Y en ese sentido, Humberto, hay una gran diferencia en haber elegido por parte de Macri a Pichetto y Cristina a Fernández, a Alberto Fernández como compañeros de fórmula. ¿Le sumó mucho más? O sea, ¿crees que sumó los votos del centro, supuesto, Fernández? No, creo que lo que Fernández lo que hizo es quitar miedos. El miedo a Cristina era un aglutinante para el gobierno. Fernández paseó por todos los medios de comunicación que Cristina jamás hubiera ido, se mostró de una manera diferente. Es un hombre diferente, eso también está claro. Por algo se fue del gobierno de Cristina en algún momento, tuvo la diferencia y se retiró. Generó una idea de que no es lo mismo, no va a ser lo mismo y que van a ser mejor. Eso está claro, fue pero también la suma de la CTA, la suma de Unidad Popular, que más o menos lo mismo, la suma repito, el senador, la suma de Massa, y vos sumás tanto que un puntito por uno, un puntito por otro, hasta que llega a los 17. Pichetto, nosotros lo agarramos tarde, por eso en saldo y retazo quedó Pichetto y lo pusimos, pero a esa altura del partido ya se le ha ido todo el mundo. Entonces, si a Pichetto lo hubiéramos sumado hace 2 años, estoy seguro que hubiera podido desarrollar un montón de sectores del peronismo. Ahora, quien tenía esa teoría que era Monzó, la aplicaron después que lo echaron. También hubo
una necedad por parte de un sector determinado que acompaña al presidente, donde dice que no hace falta, vamos con lo puro. Bueno, y lo puro, podés ir con lo puro, pero tenés que convencer al 17% de la población que falta, que, para bien o para mal, la Argentina tiene un 70% de gente que coincide con los postulados del populismo, pero no dicho peyorativamente, digo, de lo nacional y popular, para no quedar mal con el invitado. Digo, el 70% de los argentinos tiene esa concepción, y esa concepción es una concepción profunda que lleva muchos años, que es legítima. Digo, entonces, esa discusión para decir, bueno, mire, esto que ustedes llaman nacional y popular, que tiene que ver con la Argentina para todos, el otro modelo también quiere una Argentina para todos. Nadie pretende que un modelo que sea abierto al mundo solo sea para algunos. La idea de abrirse al mundo, de poder exportar más, de poder crecer y desarrollar nuestros mercados, los mercados que podemos sumar, es para dar trabajo también, porque la revolución de la carne se hace en frigoríficos, donde trabaja gente, donde, por ejemplo, en Venado Tuerto se abrieron 800 fuentes de trabajo en un día. Digo, no va a contrapelo del mercado interno. ¿Por qué? Porque si entran dólares a la Argentina no hace falta pedir plata para manejarse y eso genera puestos de trabajo porque es dinero que ingresa a ese mercado interno que tanto ama quienes piensan en lo nacional y popular. Digo, pero te repito, me parece que hubo deficiencias políticas y también deficiencias a la hora de ejecutar, sobre todo en los tiempos. El trabajo sucio alguien tenía que hacerlo, porque la herencia recibida, digo, una Argentina para todos no es 30% de pobres, que es lo que quedó del modelo anterior. Digo, alguien tenía que avanzar en un montón de reformas para poder llegar a un proceso mejor. Bueno, se empezó tarde. ¿Incrementamos la pobreza? Se empezó tarde, porque se empezó tarde, terminamos en la mitad del río. Y en vez de realizar las reformas y las necesarias cosas cuando el agua no llegaba a la rodilla, cuando vos las haces cuando el agua te llega al cuello, te terminás ahogando. Y me parece que ese fue el proceso, porque al principio eran todas buenas noticias, y muchas de las medidas que tomó el gobierno, que yo lo decía cuando discutía con los mismos kirchneristas en aquel tiempo, les decía, che, esto que está diciendo el gobierno es lo mismo que hicieron ustedes, nada más que cuando lo hacen ustedes está bien, cuando lo hacemos nosotros está mal. Digo, y está mal que se haga, porque creo que había que hacerlo distinto. Bueno, a ver, el día discusión. El día domingo, vos dijiste algo que es cierto, la mayor parte de la comunidad argentina tiene algunos valores que defiende más allá de cualquier gobierno. Si vos el día domingo decías, yo voto, para no mencionar a quién votabas, vos señalabas qué valores votabas, decías, yo voto a favor de la educación pública, yo voto a favor de la salud pública, yo voto a favor del trabajo registrado, yo voto a favor del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que le dan trabajo fundamentalmente al 80% de los argentinos, yo voto a favor de una producción primaria que al mismo tiempo pueda llegar a desarrollar pequeñas y medianas industrias que reelaboren los productos y le den valor agregado. Si vos decías todo eso y yo te preguntaba, ¿a quién estoy votando? Seguro que me decías que estaba votando al Frente de Todos. No creo que me hayas dicho. No, la mitad te hubiera dicho estaba votando los votos. Estabas diciendo que ibas a votar pero te explico por qué, Si vos decís que hay que exportar, si vos decís que hay que exportar y este gobierno abrió todos los mercados que pudo. No, para importar. Para exportar. Che, las exportaciones subieron. En los últimos años subimos el 20% de las exportaciones, ganamos 180 mercados. Con los últimos años de ustedes, las exportaciones bajaron, realmente bajaron, porque se produjo menos. Dividió esa torta. Pero pará. Vamos a empezar de nuevo. No me digas che, pero vamos a empezar nuevo. Aumentar. ¿Vos me hablas de dividir o me hablas de exportar? No aumentó el Producto Bruto Interno, decayó. Hablo de las exportaciones. Hablemos de lo que genera la República Argentina en su conjunto. A ver si me entendés. O sea, si vos decididamente ignorás el mercado interno, tampoco vengas a pedirle a la gente que le quitaste hasta la posibilidad de consumir la leche que consumía, no le vengas a pedir el voto después. Y no me vengas a decir de que en un futuro, que primero fue un segundo semestre y después fue... Yo te dije que algunos de los postulados que ustedes plantean, que vos decís que estarían votando,
No, pertenecían al otro. Algunos sí son legítimos de ustedes. El trabajar exclusivamente sobre la teoría del mercado interno es pura y exclusivamente de ustedes. Lo han hecho siempre así. Y es lo que ustedes creen. Lo que no lo quiero decimos, discutir. no estamos lo que digo planteando que el tiene tema poco de camino. no estamos imaginando que no tengamos un proceso exportador. Lo que estamos hablando es que no puede ser que los productos que exportemos sean exclusivamente originados en la producción primaria. Nosotros creemos que hay que darle valor agregado antes de exportarlos. Estamos exportando Sí, productos. pero el primer primarios producto de para exportación que tiene la Argentina es aceite de soja. Eso nace de la tierra, la siembran, el aceite de soja. El segundo producto... ¿Y desde cuándo es así? Desde ustedes, No, digo, no, a veces no es el y problema. siguió aumentando. No es que, a ver, cada vez se exporta, la Argentina cada vez exporta menos soja. Cada vez exporta menos soja. Lo que exporta es productos con valor agregado. Lo viene haciendo y viene abriendo cada vez más mercados. Pero la carne, que es otro producto de valor agregado, porque repito, las vacas no se llevan arriando, pasan por un frigorífico. Con el 80% de la producción nacional que está orientada al mercado interno. Este es el A ver si problema. me entiende. Ahí Este empieza es la el discusión. problema. Es parte de la A ver, discusión. A veces cuando vos llevas bueno, los niveles tarifarios a precios que no se pueden pagar, y cuando vos terminás obligándole a los consumidores argentinos a pagar un auto 2 veces lo que vale en Chile, y el mismo auto porque se produce acá, cuando vos terminás obligando... ¿Qué es prioritario para vos? Bueno, pero ¿Qué vos es defendés... prioritario para vos? ¿Qué es prioritario? Y el consumidor es el gente pueblo, tenga los querido, servicios, también. El consumidor también es pueblo, ¿o no? Pero por supuesto, el que trabaja consume, digo. El que dijo de que los argentinos se habían mal acostumbrados a comprar un vehículo nuevo cada No, yo quiero que los argentinos compren el mismo auto al mismo precio que se paga en el resto del mundo. ¿Y por qué de no la misma pagamos calidad. las mismas tarifas? Y también ¿Y por qué no pagamos las mismas tarifas? Estamos pagando bastante parecido, porque por ejemplo, cuando uno le toca ir a Uruguay y en pregunta las tarifas, relación con los ingresos, que es un país progre, en relación son iguales. con los ingresos medios de la población. En Uruguay, con relación al ingreso, es peor aún. Sí. Es peor aún. Oh. Che, Uruguay gana menos que nosotros. Los trabajadores de Uruguay ganan menos que nosotros en dólares. Ganan menos. Y el colectivo le sale 3 veces lo que nos sale a nosotros. Perdón, ya no, Ya no. Pero ¿cómo te, pero ya no, bueno, Argentina era el país que tenía mejores sueldos en dólares en 2015. Hoy hemos caído al penúltimo lugar en América Latina, apenas estamos arriba de Venezuela. Tanto que queríamos no llegar a ser Venezuela, bueno, ya lo estamos superando. Bueno, está contento, siempre quisieron estar ahí. Pero ¿qué te quiero decir? Ustedes son los que dijeron que no nos teníamos que ir a ese lugar. Terminamos ahí, somos el país más frágil económicamente de la región, los peores sueldos en dólares de la región. Por supuesto, porque jamás en 4 años íbamos a poder resolver los 12, y más que 12 que ustedes nos dejaron. Pero de todos modos, más allá de eso, avisarle a la población, avisarle al votante común y corriente, la discusión de la elección, que no tiene la posibilidad de llegar a fin de mes, que no tiene la posibilidad de pagar un servicio, que no tiene la posibilidad de ni siquiera de... Ya lo sé, porque se lo pregunto todos los días, vos crees que no camino. ¿Qué te quiero decir? La elección ya está. ¿Qué nos queda ahora? La grieta. ¿Cómo resolvemos? Y la grieta también está eliminada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué se elimina. Porque se va a generar tal dispersión en la oposición, que la grieta va a terminar. Queda un rumbo en camino. Queda un rumbo. El nacional y popular queda en camino, así lo decidió la gente, y hay que ser respetuoso. La pregunta es si ese rumbo, somos mejores o seremos mejores, va a hacer caso omiso a la corrupción. ¿Lo va a liberar a los 100 que tienen preso? Porque los trataron mal. Es una pregunta que nos queremos hacer. Pregunta número 2. ¿Qué relación va a tener con el dólar? Pregunta número 3. ¿Qué definición va a tomar con respecto a las exportaciones en Argentina? Si les va a cobrar el 30% como le cobraban, que lo consideraban válido para poder hacer una Argentina para todos, o no. Digo, ¿qué posición va a tener este gobierno con el acuerdo de la Unión Europea? Que es un acuerdo histórico, que aplauden Lula, Mujica y Evo Morales, pero los integrantes del gobierno les parece que está mal. ¿Los integrantes del gobierno? ¿Los integrantes de qué gobierno?
Del de ustedes. Digo, Ah, los que van a hacer porque gobierno, decir, los que van a el hacer que- gobierno no, lo repudian. A ver, los que comenzaron Digo, el pero- diálogo con la Unión Europea fuimos nosotros en el Sí, pero ahora 2017. están en contra, por eso te digo, entonces, No, la pregunta lo quiero que saber, estamos diciendo ojalá es estén que a no, favor, ¿eh? lo que estamos diciendo es que en realidad no se cerró un convenio con la Unión Europea, sino que simplemente hay un convenio que debe ser aprobado por los parlamentos Sí, que como todos los integran convenios. la Unión Europea y La los pregunta- países la pregunta es si lo que van a votar forman ustedes. parte del Mercosur. La pregunta es si ustedes lo van a votar. Yo me voy a sentir muy satisfecho si ustedes lo votan a favor. A ver, hay que ver la letra chica. Está, Hay que ver la letra lea en chica. Cancillería que está. Está toda la letra chica en Cancillería Uruguay, está en inglés, está en todos los idiomas. Pero ¿qué digo decir? Ojalá que algunas de las medidas que creemos que son necesarias, los pasos que es necesario dar la Argentina, independientemente de cada gobierno, la del gobierno que viene. Porque ya sabemos qué caminos, el de cerrarnos a dónde nos lleva. Lo vimos en todos los lugares que ocurrió. El mercado más importante del mundo, que es el único que se podría dar el lujo de estar cerrado, porque es el más importante del mundo, que es China, y es comunista, es el mercado que más mercados va abriendo y más está, digo, el mundo está cambiando y ojalá. Y Trump está aquellos planteando que atrasan, cerrarse. Bueno, y Trump siga está atrasando. Le va a durar poco a Trump Pero esa Trump discusión, es porque ya le amigo de empezó a Macri, subir ¿no? ya le empezó a se nos subir agotó la inflación en los Estados Unidos. El tiempo, muchas gracias por venir y bueno, seguramente después creo que estas elecciones hay que ser ratificadas en octubre, el 27 de octubre, cuando se realice la general, la primera general. Volveremos a charlar Así seguro. es. Ojalá estos 4 meses de transición virtual que hay no impliquen que el 10 de diciembre tengamos un país peor al que hoy tenemos. Gracias y se van a llevar un presente de Muchas gracias. un Malbec de Supermercados Sanz. La Muchas pausa. gracias a ustedes. Ya regresamos. Un análisis de las PASO, lo que ha dejado esta elección y bueno, una gran encuesta, digamos. Sí, ha dejado discusiones. Sí, obviamente. Sí, esperemos de aquí hasta octubre que tengamos una tranquilidad por lo menos. Muy bien, nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima.